Hola amigos de Transformación, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, vamos a trabajar en el seguimiento. ¿Cómo hacer seguimiento profesionalmente en el network marketing y sobre todo en el negocio de Amway? Para mí solo existen dos cosas realmente productivas en tu negocio. Productivas desde el punto de vista técnico, que es prospectar y hacer seguimiento. Prospectar y hacer seguimiento. Que en el mundo de los negocios o en el mundo empresarial convencional vendría a ser desarrollar clientes, crear clientes y publicidad y marketing. Desarrollar clientes y publicidad o crear marketing. En el network marketing no es diferente, solo que le cambiamos los nombres y obviamente por el mismo método o manera de trabajo en network marketing, pues hay ciertas variaciones, ¿no? Pero es prospectar, que es cómo voy a crear contactos, cómo voy a crear clientes, cómo voy a desarrollar nuevos socios a mi negocio, y hacer seguimiento, que es hacer recordación de marca, es estar pendiente de esos clientes que no te compraron o no se han asociado contigo, pero que tú le vas a hacer seguimiento profesional para que con el tiempo esas personas que en una primera instancia no están interesados ni en tu producto ni en tu negocio, con el tiempo terminen siendo tus clientes o, por qué no, tus socios. Pero esto es algo que muy pocas personas lo desarrollan, porque como hablamos en el video pasado, el de cómo crear contactos o aprende a crear contactos, que aquí te lo coloco en la parte derecha superior de este video para que lo veas más adelante si no lo has visto terminado este video, y también te lo dejo en la descripción, cómo crear contactos o aprende a crear contactos profesionalmente. Lo que sigue es el tema del seguimiento, y seguimiento no es molestar a las personas. Seguimiento no es hacer perseguimiento. Seguimiento no es rogar, que eso es una de las razones por la cual la gente odia, sí, literalmente, haters de Amway y del network marketing. Por eso es muy importante entender y aprender lo que es el seguimiento. Y realmente esto no tiene ninguna física cuántica, ninguna ciencia. Es usar un poquito el sentido común, es ver cómo se comportan las grandes empresas, las empresas exitosas, y en esa misma manera tú lo llevas a tu realidad del negocio del network marketing, entendiendo que tú estás en un negocio en donde realmente estás brindando un producto o un servicio que ayuda realmente y mejora la calidad de vida de las personas, o ayuda o resuelve un problema. Y por eso quiero tocarte tres puntos muy importantes que, al menos si los empiezas a tener en consideración dentro del proceso de construcción de tu negocio, vas a hacer un mejor seguimiento, vas a potencializar tu negocio y vas a construirlo. Porque recuerda que el objetivo de hacer network marketing y sobre todo el negocio Amway es construir un negocio, que en palabras financieras viene siendo construir un activo, que es lo que muy pocas personas logran ver, la grandeza de hacer este tipo de negocios. Tip número 1. Tienes que crear una lista de seguimiento. Sí, señores, una lista de seguimiento. Una lista de seguimientos. Si te acuerdas el video que hablamos sobre cómo crear contactos profesionalmente, cuando tú empiezas a hacer el negocio de Amway y tú empiezas a hablarle a tus personas a través de una estrategia comercial establecida sobre un adicto de tu cuerpo, o sobre un spa facial, o una limpieza facial, o una rutina facial, bueno, sobre cualquier estrategia que estés desarrollando comercialmente hablando, como eres tú el que está atacando, el que está llegando de manera directa a las personas cuando no lo están buscando, cuando no lo quieren o que no saben ni siquiera que existe este producto, ese servicio que tú estás ofreciendo, en el 90% de los casos, como te expliqué, te van a decir que no. Digamos, yo hago mi lista de la familia, de los compañeros, etcétera, etcétera, o de mi círculo de influencia. Entonces yo llamo a Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Mira Andrea, es que empecé un proyecto donde estamos enseñando a la gente un poco de cómo mejorar sus hábitos de alimentación, de lo importante de tener una vida más saludable y de cómo a través de una suplementación simple, sencilla, pero eficaz, tu rendimiento puede mejorar, podemos eliminar tu cansancio, tu falta de pronto de poder dormir mejor, o problemas de estreñimiento, bueno, todos los problemas de salud que generalmente tiene la mayoría de personas por malos hábitos de alimentación. Entonces yo la llamo y le comento que pues yo le puedo hacer una valoración nutricional y que me gustaría explicarle qué se trata sin ningún compromiso, y que si vemos que la evaluación nutricional se acomoda a lo que esa persona está buscando, yo le puedo hacer una recomendación y una propuesta para que empecemos a trabajar en eso y pues cumplir algunos objetivos que
esa persona tenga, de acuerdo al tema de nutrición. Estoy hablando de esa estrategia. Pueda que Andrea me diga que sí, o pueda que me diga que no. Si me dice que sí y le hago la valoración nutricional, y cuando yo le ofrezco pues una opción o un tratamiento o un proceso a seguir con productos de suplementación, dieta balanceada y movimiento, porque esa es mi estrategia comercial del negocio, pero no puede comprarlos porque o les son muy costosos, o todavía no tiene el dinero para ello, o no es el momento. Simplemente esa persona yo la pongo en mi lista de seguimiento porque soy yo el que la estoy buscando, y es altamente probable que aunque la persona lo quiera comprar, en el momento no lo puede hacer. O si por el contrario, inmediatamente cuando yo la llamo y le ofrezco lo que le acabé de decir y me dice que no le interesa, que muchas gracias, y que es más, si es esos productos de Amway, de Nutrilite, de todo lo que termina en Life, y que ella odia eso y que eso es una mentira y que ella tiene un nutricionista y que tiene un doctor y son Anunnakis y que ellos son los que saben y que yo soy un mentiroso y me trata a las patadas. Estoy exagerando, pero si pasa eso, no pasa nada. Yo igual la coloco en mi lista de seguimiento en la sección de futuros clientes. Eso es ser un empresario profesional, porque yo no estoy pensando ni en la venta inmediata ni en que me va a comprar ya. Ahí donde empieza a haber una gran diferencia entre los profesionales y la mayoría de aficionados que vienen a hacer esto y que no se comprometen o no se dan el tiempo de aprender profesionalmente. Y porque también es cierto que tampoco es que haya mucho donde aprender, porque todo esto que te estoy hablando y con las herramientas digitales que hoy en día se maneja, como ya te voy a explicar, de email marketing, WhatsApp marketing, manejo de redes sociales, realmente es muy difícil encontrar información real dentro de network marketing en eso, porque la manera en que se construyó o se ha desarrollado el network marketing en el pasado no existía nada de esas herramientas. Era pase CDs, vaya, joda a la gente, vaya, llame, promueva el sistema educativo, hágale, muévale. Entonces no quiere decir que eso sea malo, sino que eso hoy en día no aplica, y la mayoría de personas que construyeron el negocio de esa manera, lo cual es excelente y son un gran ejemplo, hoy en día pues ya están en otra etapa de la vida. Entonces si ustedes ponen a mirarlos cómo manejan sus redes sociales, qué es lo que hacen, es muy pobre, muy demasiadamente pobre. Entonces no han podido adaptarse a la nueva realidad. Y lo segundo es que tampoco tienen la necesidad, porque seguramente pues ya lograron sus objetivos, libertad financiera, tienen bastante comunidad que ya son clientes que consumen y tienen otro tipo de inversiones también. Pero volviendo al tema de nosotros, a lo que estamos hablando acá, cuando yo le hablo a una persona y me dice que no, yo la coloco y me mete en mi lista. Entonces tú te vas a tu Excel o a tu sistema, te recomiendo que lo hagas digitalmente porque es mejor. Yo uso mucho mi agenda porque yo también soy medio análogo y me gusta escribir, me gusta anotar. Yo aquí apunto todas mis cosas, pero al final pues tengo que usar un Excel donde yo divido mi lista de seguimiento en 3 sesiones: futuros clientes, clientes y socios. Porque a los socios también tengo que hacerle seguimiento. No ve que ellos, la mayoría de socios, no creen que pueden hacer este negocio. Entran por una emoción, pero aún están en proceso de aprender, están en proceso de crecimiento. Entonces yo, como líder y profesional de este negocio, pues yo tengo que hacerles un constante seguimiento con diferentes actividades. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero lo que quiero llevarte aquí es lo importante de que tú entiendas desde un comienzo ese valor de la lista de seguimiento. Esa lista de seguimiento es realmente tu mayor activo empresarial, que se construye con el tiempo y con los años, y en el momento que tú tengas una lista de seguimiento, eso se vuelve un activo financiero poderosísimo, porque cuando tú con el tiempo tienes una lista de seguimientos con más de 300, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000 personas ahí, de los cuales algunos son futuros clientes que ya son pues tus clientes, valga la redundancia, tanto que tú atiendes personalmente como que ellos tienen su propia cuenta de Amway como cliente, y tus socios, a cada uno de esta parte de la lista tú les haces campañas de recordación de marca, le haces campañas que generen valor. ¿Qué es una campaña? Eso suena una palabra así pues como wow, y yo no sé ni siquiera si yo estoy usando el término correcto, porque pues yo todo lo voy creando sobre la marcha
marcha y lo que voy aprendiendo. Pero digamos, tengo mi lista de nuevos clientes. Como yo a esta gente le tengo el contacto, de alguna manera tuve que haber contactado, le tengo su email, le tengo su WhatsApp o le tengo su red social, de alguna manera tengo algún contacto a esa persona. Entonces yo puedo crear, por ejemplo, me hago un artículo, voy a amwayglobal.com o busco, yo mismo me lo creo, de por qué el omega 3 es importante para mantener una memoria y una mente y un cerebro sano. Y cómo a través de estudios científicos se ha demostrado que las personas que consumen omega 3, ácidos grasos esenciales, su esperanza, estoy aquí inventando, ¿no? Pero tiene que ser algo real, pero es lo que me viene a la cabeza, previenen enfermedades como el Alzheimer, demencia senil, y cómo su cerebro crece de tamaño un 2% según estos estudios científicos, porque yo voy y lo investigo. Y por ende es muy importante que una persona tome, si no consume salmón todos los días o pescado que tengan estos ácidos grasos esenciales, debido a que es muy difícil, muy complicado, muy costoso, las razones que sea, lo importante es que tenga tanta dosis de omega 3 de tales características, y que pues si la persona desea empezar a consumir, esta es mi tienda de Amway para que lo consiga, y eso lo hago una vez a la semana. Cuando yo hago esa campaña, pueda que muchos te contesten, otros simplemente miran y dicen, oh, ok, otros simplemente dicen, no quiero que me mande absolutamente nada, y pues te mandan para el carajo y te bloquean. No pasa nada, pero eso es hacer seguimiento. Eso es un seguimiento indirecto que genera valor, porque para muchas personas esa información que estás dando es valiosa, es importante, por eso se llama información de valor. Eso es clave que lo tengas en cuenta. Cuando tú tengas esa lista de seguimiento, tú vas a colocar una línea para clientes, una línea para socios y una línea para futuros clientes. Y es muy importante que empieces a capturar los datos de esas personas, el WhatsApp, el email, sus redes sociales, para que puedas hacer esas campañas constantemente, sin fastidiar, sin ser cansón, sin estar queriendo vender a todo un producto. No, generas campañas. Eso es hacer seguimiento. Y como te decía, y como lo dije en el video pasado, la construcción de una lista de seguimientos, la construcción de una lista de contactos, como quieras llamarlo, toma tiempo, toma meses, toma años, pero que vale la pena. Porque con el tiempo, cuando tú tienes, como te lo dije, una lista de 5,000 personas, una campaña de esas inmediatamente te genera ventas. Una campaña de esas te genera clientes, nuevos clientes que se registran y que quieren consumir tu producto. Y eso es lo que yo siento que la mayoría no logra ver del potencial de hacer un negocio como el de Amway. Porque tú tienes una empresa que lo hace todo y que tiene los mejores productos, y que no es una moda, no es un momento, no es aquí para hacerse millonario, esto no es aquí especulación ni nada de esas cosas. Es un negocio real, buenísimo, que cualquiera puede empezar desde cero, sin barrera de entrada. Solo es cuestión de aprender y darse la oportunidad de hacerlo y visualizarlo en un mediano y largo plazo, lo que vas construyendo, generando valor con excelentes productos. Es que Amway tiene lo mejor de lo mejor. Yo solamente tengo que colocar esos productos en las personas que no lo conocen, y ahí el seguimiento es muy importante. Por eso mi recomendación es: haz y mantén una lista de seguimiento y aliméntala. Y ser profesional es trabajar esa lista creando campañas que generen valor de manera constante y continua, pero tiene que generar valor. No sé si es claro el mensaje, y bueno, seguramente seguiré haciendo más videos explicando y compartiendo este tipo de información. Recomendación número 2, redes sociales. Las redes sociales, cuando tú eres un empresario de Amway o del network marketing, es una excelente vitrina de estar haciendo recordación de marca constantemente. Pero recordación de marca no es simplemente tú colocar un producto de Amway, decir, mira, esta es la vitamina C, tómala, o esto es, yo vendo complejo B, tómalo. No, tienes que generar valor. Ahí donde tú tienes que ser creativo, y como en menos de un minuto tú compartes y explicas a través del entretenimiento, de la risa o de tu estilo, de cómo este producto te beneficia. Pero tiene que ser auténtico, natural, y es lo mismo. Al comienzo, cuando uno empieza a hacer un video o uno empieza a colocar posts por redes sociales, uno es todo tieso, uno se siente incómodo hablándole pronto a una cámara, de pronto la cosa no sale tan bien y no se ve como natural, ¿no? Baja calidad en la luz, baja calidad en el sonido, muchos errores, pero es que así se empieza. Por eso esto es un proceso de construcción constante. Esto es un proceso de construcción constante, porque después tú haces un segundo video, un tercero, un
cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, vas mejorando. ¿Cómo edito un video? Te metes a YouTube. ¿Cómo puedo mejorar la iluminación de mi video? Te metes a YouTube, porque quieres construir tu negocio. Estás creando un activo que te va a hacer libre, que te va a hacer millonario si así lo decides. O sea, es que un negocio no se construye durmiendo. Por eso es que para mí es ridículo todos esos negocios de pipiripao, como le hizo un amigo en Colombia, que le prometen a la gente cómo hacerse millonario durmiendo y caen, o cómo la gente entra a Amway y se desilusiona de que esto es una estafa, que esto no funciona, porque piensan que por entrar a Amway se van a hacer millonarios, con una mentalidad totalmente errada y equivocada. Esto es un negocio que quiero que me dé plata, quiero que me funcione, pues tengo que trabajarlo profesionalmente de esa misma manera. De otra forma no va a pasar. Entonces la red social es una excelente oportunidad para que el círculo de personas que son tus amigos, que están cercanos a ti, más los contactos que tú estás haciendo. ¿Te acuerdas que en el video, recuerda el video que te dejo en la descripción de cómo crear contactos profesional? O aprenda a crear contactos profesionalmente? Funciona. Cuando yo estoy creando contactos, conociendo nuevas personas, hay un intercambio de red social, hay un intercambio de cuentas de Instagram o de Facebook para seguir la relación, y ahí es cuando yo genero valor con mis videos o con lo que yo hago en mi red social. Eso es hacer seguimiento, eso es crear, eso es estar haciendo recordación de marca, tanto para la gente nueva como los que te conocen, que te dijeron que no, pero tú estás ahí. Mira el Omega, mira este producto para proteger tu piel, mira este producto para cómo cuidar el medio ambiente, mira este producto para eso, pero hazlo natural, sencillo, divertido. Tienes que ser creativo, porque tú eres el network marketer de tu negocio, o sea que tú eres el que tienes que hacer el marketing. No es así tan mame y que mira, tómate la vitamina C porque es muy buena y yo te lo digo, cuando hay otras 800, 500 mil, 500, 44 mil, 2 millones, 3 millones, 5 millones de marcas X haciendo publicidad. Y cuando la gente va al supermercado y compra ácido absórbico o compran la vitamina C que ven en el cajero, que vale 3 pesos, que es efervesciente, que es una basura, que es una vitamina C totalmente química, pero que para persona eso tiene más sentido, que seguramente de niño lo ha comprado, su papá le compraba eso y por ende pues él también pues sigue comprándolo. ¿Cómo vas a romper con esa estructura mental de que la persona vea porque tu vitamina C es muy superior, le conviene mucho más, le beneficia mucho más que esa basura que está comprando muchas veces en el cajero? Porque la gente compra suplementos, la gente compra todos los productos que en nuestro negocio tenemos, solo que compran otro tipo de marcas. Ahí es donde viene nuestro trabajo y ahí es donde tú puedes potencializar, y por eso es tan importante darle seriedad a tu red social. Y vuelvo y repito, yo sé que muchas personas que me están viendo esto o que ven estos videos les llama la atención o les gustaría hacer este tipo de cosas, pero no lo hacen porque muchos, y lo digo con respeto, de sus líderes no lo hacen. Y no lo hacen no porque no quieran, es porque no saben, es porque todavía están en la etapa en donde en su red social muestran un resultado y eso ya es agua pasada. O sea, hoy en día el tema de las redes sociales en el mundo del network marketing, tú estás mostrando que tienes un Ferrari o que tienes un unicornio o que tienes un dragón que vuela, la gente hace así. Y sobre todo las nuevas generaciones, la gente lo ve como puro humo. No está mal de vez en cuando mostrar tu estilo de vida, claro que está bien. La gente no quiere ver qué tienes o qué has logrado. Quiero que me muestre cómo lo haces, cómo lo construyes, qué haces. Estamos en otra era. La gente joven pues ya no te come tanto cuento porque estamos en la era de información. Y afuera hay muchos vendehumos que también muestran unicornios, dragones y casas voladoras. La gente quiere ver cosas más reales. Y ahí es donde tú o yo o cualquier persona que está empezando tiene una oportunidad. Tú no tienes que tener un gran resultado o ser el que se comen los niños crudos para que realmente la gente crea lo que está haciendo. La gente quiere ver es un profesional haciendo el negocio. Y ahí cualquiera puede empezar. Poco a poco vas construyendo tu negocio. Entonces, como te decía, los grandes líderes de pronto, yo estoy aquí asumiendo, no lo hacen de manera profesional porque no saben y tampoco se dan la tarea de hacerlo, y porque cambiar, evolucionar, reinventarse no es fácil, o porque la manera en cómo lo hacen es lo que le funciona, como el viejito que tiene su tienda de barrio y que toda la vida ha vendido y que ahí está y ahí va a morir, y está bien, no tiene nada de malo. Yo pues te hablo desde otra perspectiva, tú mira que es lo mejor, pero por eso es importante que aprendas a manejar tu red social tú mismo. No necesitas contratar a nadie, ni que tu hijo, ni tu sobrina, ni tu sobrino te lo haga. Tú mismo, para tu mercado, a tu manera y a tu estilo. Y eso lo puedes hacer si quieres construir este negocio. Y recomendación número 3 para un seguimiento profesional: crear relaciones.
no todo va a ser digital, uno vive igual en un entorno físico y uno en ese entorno físico va creando relaciones, como lo hablé en el video pasado. Cuando tú estás en la etapa de crear relaciones, tú no puedes estar hablando todo el tiempo, y además no te lo recomiendo ni de tu producto, ni de tu negocio, nada. Lo que va a hablar ahí va a ser tu energía, tu personalidad, tu estilo de vida, tus resultados como empresario del network marketing, porque esto es un estilo de vida y esa presencia física tuya es una manera de hacer seguimiento, porque la gente está viendo quién eres tú, qué haces, qué comes, cómo te comportas, qué obtienes, qué no obtienes. También tienes que entender que hay gente de tu círculo que nunca, jamás de los jamases te va a comprar un producto, o se va a registrar contigo, o se va a asociar, o se va a volver tu cliente. Nunca lo va a hacer. Las razones se llaman misterios del universo. Es posible que tenga algún resentimiento, es posible que tú reflejes la mediocridad de esa persona, es posible que pronto tú hayas hecho un comentario, a mí me pasa mucho, muy imprudente, y hago sentir mal a la otra persona y pues me coge rabia. Y los seres humanos no compramos productos, los seres humanos compramos experiencias, compramos sentimientos, compramos valores. A menos que yo tenga un producto a que le toca comprar porque no hay nadie más que lo tenga, pero no es el caso. Entonces él prefiere comprarse la vitamina C en otro lado menos a mí, y si quiere la de Amway pues busca a otro empresario y no me lo va a comprar a mí. Así funcionamos los seres humanos. Entonces tú tranquilo con eso, relax, tranquilo, no te preocupes por eso. Tú simplemente sigue, como te lo dije, el mundo está lleno de millones de personas y va a haber gente que nunca va a comprarte, nunca va a asociarse contigo, y va a haber gente que vas a conocer mañana y van a ser tus mejores clientes o tus mejores socios. Pero tranquilo, crea relaciones, comparte, disfruta, no estés fastidiando a la gente con Amway, no estés fastidiando a la gente con tus productos. Hoy en día, gracias al tema digital, es mucho más fácil llegar a más personas, estar haciendo presencia, estar haciendo recordación de marca, estar mostrando tu negocio constantemente de diferentes variables, de diferentes maneras, y que sobre todo se vea un negocio atractivo, que tu negocio tiene que verse atractivo. Por eso es importante que te vuelvas un profesional, y lo que te acabo de explicar son temas de cómo hacer seguimiento. Es muy importante que tengas claro el concepto de crear lista de seguimiento y ser muy juicioso con esa lista de seguimiento, y esa lista de seguimiento generarle valor constante a través de campañas de email marketing o a través de campañas de WhatsApp y lo que sea. Aquí te pongo un ejemplo. Yo hice esta campaña de email marketing a mis clientes, inmediatamente uno me escribe y hace pedido. Por eso tengo que estar constantemente creando nuevos contactos y constantemente estar haciendo seguimiento. Es un círculo, pero que crece. Es muy interesante, es muy chévere realmente. Y eso es un negocio. Y para que al comienzo solo te ganes 10, 20 dólares, pero eso va a crecer. Lo segundo, recuerda, maneja tu red social profesional constantemente. Sígueme a mí por Instagram. Obviamente yo no soy el más profesional, no soy el que tengo el mejor Instagram, no soy el que tengo más seguidores, nada de esas cosas, todo en su momento, pero constantemente genero valor, tanto desde mis productos de Amway como líder del network marketing dentro de la industria de Amway. Y número 3, crea relaciones. Estos 3 conceptos se llaman hacer seguimiento profesional. Así que espero que la información de este video te sirva para la construcción de tu video. Si es así, dale like, eso ayuda a que el algoritmo, la inteligencia artificial de YouTube pues exponga más este video. También pues si deseas y crees que es importante, compártelo con tu equipo. Eso es muy valioso porque ayuda mucho al canal, ayuda mucho a la comunidad, ayuda a la industria y ayuda a tus empresarios, a tu negocio, porque pues si crees que esto sirve, pues es una manera de apalancarte a tu negocio. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Si eres una persona que te gusta el tema del network marketing, que quieres aprender a construir tu negocio Amway, mi trabajo en este canal es generar valor y enseñarle a las personas, de acuerdo a mi conocimiento, cómo construir el negocio profesionalmente. Y también me puedes seguir por mis redes sociales como @ChrisSuato. Así que espero que la información te haya servido. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Chao.